Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que cuenta con el apoyo de la Universidad Manizales, Universidad de Caldas, con muchos docentes y médicos que queremos a través de este espacio hacer un proceso educativo, un proceso de acompañamiento para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica y de los apoyos diagnósticos. A mí me llena de mucha alegría estar grabando este programa hoy en la biblioteca principal de la Universidad de Caldas, en la Facultad de Ciencias de la Salud, frente al Hospital de Caldas. Y está rodeado de lo que fue nuestra historia médica y que gracias a todos estos equipos evolucionó la medicina. Y estar acompañado de uno de los gestores de este gran proyecto de tener este museo de la historia de los equipos médicos, además de haber sido un destacado docente universitario en pre y posgrado, profesor mío cuando me eduqué como médico en la Universidad de Caldas, el doctor Bernardo Campo, médico cirujano y anestesiólogo, de los pioneros que trajeron a la Universidad de Caldas el posgrado en anestesiología. Doctor Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tener presente a Conexión Vital para contar toda esta historia, porque como dice el adagio, las cosas hay que hacerlas en vida, hermano, en vida. Y para mí esto es un homenaje para el esfuerzo académico, profesional, humano y de tiempo que ha hecho el doctor Bernardo
Ocampo durante toda su vida, que todavía sigue enseñándonos. Para él no fue un límite ni la edad ni la jubilación. No, él sabe que hasta que se muera tiene allá metido su título de médico. ¿Y saben qué significa doctor? Profesor. ¿Y qué está haciendo él ahora? Enseñándonos, contándonos todo ese trasegar que tuvo en su práctica médica y ahora tener tanta tecnología. Pero sin esto tampoco hubiera habido lo que hay ahora. Doctor Bernardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Rojas, te agradezco mucho, muy amable por esta invitación. Yo creo que este es un esfuerzo de ciudad, es un esfuerzo de la facultad. Esto resulta de un convenio entre la Academia de Medicina de Caldas y la Facultad de Ciencias para la Salud. Comenzamos a ver que esto fue en el año más o menos 2012, que teníamos una serie de equipos en las casas y que la señora nos decía qué van a hacer con esto que están estorbando aquí. Las esposas de todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo me vine a buscar aquí a la Facultad de Salud dónde ubicarme y logramos encontrar este espacio que tenemos y que les vamos a mostrar hoy. Es un convenio, este es un centro de investigación histórica. Aquí yo tengo un grupo de estudiantes, como se llama un semillero de investigación, donde estamos describiendo cada uno de estos equipos, no solamente tener la fotografía del equipo, sino describir el equipo, qué fue, a quién lo hizo, y darle importancia a todos estos profesores que están aquí en este recinto, que tenemos una fotografía de ellos, ¿no es cierto? Estamos describiendo la historia de cada uno de ellos también, ¿cierto? Estamos escribiéndola, reconociéndolos y reconociéndola. Todo eso, mi ilusión es llevar eso a la página web, al museo virtual, que más adelante creo vamos a mostrar. De manera que eso es esto, doctor Rojas, un centro de investigación histórica, ¿no? Y un reconocimiento a las personas que llevaron adelante la Facultad de Medicina, que llevaron adelante la medicina de Caldas y de Manizales. Muchos de los estudiantes actuales de las facultades de medicina no tendrán presente que fue Telecom, que nos tocaba ir a mandar un telegrama, hacer fila. Doctor Bernardo Campo, a la cabina número 5, que una llamada para Medellín. Y entonces esto ha evolucionado muy rápido. Del televisor blanco y negro a donde estamos ahora ha pasado muy poco tiempo. Del telegrama al WhatsApp, y ahorita lo que dice el estar en internet y mostrar, ahorita me decía busquemos en Google. A nosotros no nos tocó eso, no porque estemos viejos, es que esto ha sido así, esto va a millón y cada vez avanzan las cosas. ¿Cuándo nos imaginamos que por un celular nos podíamos ver y saludar a mi papá Bernardo y yo en Estados Unidos y vernos en una cámara en directo? Y así como evolucionó la tecnología, esta centrífuga y todos estos equipos. Porque ustedes dirán, uy, eso es muy antiguo. No, no es tan antiguo. La vida va muy rápida, por eso quiero que veamos este recorrido que nos va a empezar a hacer el doctor Bernardo Campo. Ya regresamos. Este es otro equipo de gran interés. Esta es la máquina de anestesia del siglo pasado. Fue creado en 1909 por un francés, el doctor Ombredane, y con esto se dio anestesia en toda Latinoamérica, por lo menos hasta el año 50-55, ¿no? Aquí se ponía el anestésico, ¿no? Esta era una vejiga de marrano donde se podía ver si el paciente respiraba. Aquí se podía mirar, se podía dosificar el anestésico. Esto se colocaba en la cara del paciente y así se anestesiaba. Este es un equipo histórico de gran importancia, ¿no? Y una verdadera reliquia. Este es otro equipo de mucho interés. ¿Por qué? Porque estas son las diapositivas que se usaban antiguamente para poder enseñarle a los estudiantes. Al mirar ellos por este orificio, ¿no? Y darle vuelta a esta manivela, iba pasando las diapositivas y ahí el estudiante podía estudiar. Estos equipos
de más o menos del año 60, 70, con los cuales se enseñaba lo que hoy en día es modernamente con otro tipo completamente diferente. Voy a mostrarles entonces otros equipos también que tienen una significación enorme desde el punto de vista histórico. Este equipo, digamos, este equipo llegó también a Manizales en el año de 1968, ¿no?, para atender al doctor Gilberto Villegas Velázquez. Es un pulmón de acero. Este equipo fue diseñado para atender pacientes afectados con poliomielitis en la década del año 50, que mató una gran cantidad de personas. Con este tipo de equipos se salvaron muchas personas. Este equipo llegó a Manizales, donado por el Ejército de los Estados Unidos, estaba en Panamá. Este equipo no se usó para el tratamiento del doctor Villegas Velázquez porque la tecnología había avanzado y entonces utilizamos el otro, que es el respirador. Este crea una presión negativa, ¿no?, en los pulmones desde afuera, y el otro equipo crea una presión positiva desde dentro del pulmón. Este equipo tiene una significación histórica. Creo que es el único que hay en Latinoamérica, y posiblemente sí, de Latinoamérica. Y este es entonces un prototipo de una incubadora, ¿no? Vean ustedes, aquí puede uno leer qué es el equipo, lo puede leer aquí, y luego de nuevo con el sistema QR ponerlo allí y usted ver en el computador, en tu celular, en la tableta, en el computador, puedes ver entonces las cosas. Nosotros tenemos un convenio con el SENA. Ellos tienen un programa de administración hospitalaria y ellos vienen aquí, me limpian los equipos, los organizan, y este es un equipo que creo que vamos a poder poner a funcionar a pesar de la historia que tiene. Bueno, estos son otros equipos que tenemos aquí que tienen una significación histórica grandísima. Este equipo es un colposcopio, ¿no?, que llegó a Manizales más o menos en el año 60, traído por el doctor Bernardo Botero Peláez y utilizado por el doctor Antonio J. Giraldo para el diagnóstico de cáncer de cervix. Es una verdadera reliquia. Ustedes pueden ver aquí una cosa muy importante, si me puedes mostrar este detalle. Esto es lo que nos permite, cada equipo nuestro va a tener una hojita como esta, donde hay una pequeña descripción del equipo aquí. Y hay un código sistema QR que si usted llega con su computador, se acerca allí, inmediatamente le va a aparecer en el celular, como les mostraba hace un rato, como mostrábamos ahora, ¿no?, va a aparecer en su celular qué equipo es, quién lo hizo y toda la descripción. Y este equipo es otro equipo histórico también. En el año de 1968, a un ingeniero colombiano manizaleño muy importante, el doctor Gilberto Villegas Velázquez, que había concursado cuando la televisión era en blanco y negro y en Colombia no había sino un solo canal, ¿cierto? Él concursó por un programa que se llamaba 20.000 pesos por las respuestas. Él se ganó ese concurso, se vino para Manizales y un día a su casa llegó una persona, llevó una culebrita. Cuando él llegó a la casa, la niña tenía la culebrita y él se dio cuenta que era una culebra venenosa, era una culebra rabo de ají. A él lo picó esa culebra, eso produce una parálisis total y entonces tuvimos que atender al doctor Gilberto Villegas Velázquez. A Manizales no habían llegado equipos como estos, que son respiradores, ¿no es cierto? Entonces yo invité a un amigo de Bogotá, el doctor Rafael Sarmiento, que vino con este equipo a Manizales. Este es el equipo con el que tratamos en el año de 1968 al doctor Gilberto Villegas Velázquez después de 16 días, en lo que yo considero es posiblemente el primer caso de cuidado intensivo en Colombia. Con este equipo, que es un nebulizador, con este equipo también marcado con el nombre de Rafael Sarmiento, lo atendimos para los problemas pulmonares que le había causado su parálisis respiratoria que lo comprometía en ese momento. Vamos a aprovechar entonces estos momentos para mostrar algunos de los equipos que tenemos aquí en el Salón Museo. Este es uno de los
de los equipos más interesantes y realmente históricamente más importante. Este fue un equipo utilizado por el doctor Vargas hacia el año de 1940 y es una centrífuga manual, ¿no? Hoy en día son electrónicas de toda cosa. En estos sitios colocaban unos tubos de ensayo, allí se ponían la muestra de orina, de materias fecales, de sangre, el doctor la centrifugaba y la llevaba a su microscopio. Y entonces aquí volvemos a lo que yo tanto he dicho, que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Biomédicos, biofísicos. Y uno podría pensar que un equipo de estos pueda volver a ser utilizado, como decía el doctor Bernardo Campo, que están pensando a mirar cómo estos equipos vuelven a tener uso. No por lo viejos, sino por la efectividad. Saben que en la historia de la medicina hay algo muy importante. ¿Saben quiénes le dieron impulso a la Universidad de Manizales? Los exdocentes de la Universidad de Caldas. Los profesores que tenían esa gran experiencia clínica y médica con las cuales yo me formé con muchos de ellos, porque el doctor Bernardo fue mi profesor de anestesiología. Y hoy con una alegría grabo este programa. Primero, en una biblioteca que los lleva a uno a todo ese recuerdo de ver todos nuestros profesores y los profesores de ustedes para poder hacer la generación médica, la educación médica. Eso que tanto extrañamos quienes nos formamos en esa época, donde las exigencias académicas eran tan grandes. Entonces, yo quiero que todos ustedes estén muy atentos, porque vamos a hacer un recorrido por toda esa historia y para que entendamos qué hay de grande en todo el proceso de la ciencia médica para llegar a donde estamos. Y muchas veces llegar al recuerdo de querer volver a todas esas enseñanzas y a todos nuestros profesores. Ya regresamos después de este corte comerciales. Continúo con mucha alegría de poder estar grabando este programa hoy en la Universidad de Caldas, porque ustedes ven en esta pared una serie de caricaturas. Y si bien es cierto la historia de muchos de nuestros docentes, encontraba por acá un compañero nuestro que es el doctor Carlos Montoya, pediatra, afectólogo, al doctor Bernardo, y muchos de los docentes nuestros, inclusive la decana actual. Y es esa alegría que a través de la caricatura encontramos nosotros para poder unir todo ese equipo profesional que acompañan la academia médica. Pero adicionalmente el doctor Bernardo mandó a pedir este libro. Aparentemente, vuelvo y repito, puede parecer muy viejo, pero es que sin estas cosas no existiera una práctica médica ahora, como los equipos que ahorita vamos a hablar tras de cámaras. ¿Qué es eso? ¿Por qué el dedo? ¿Qué es, doctor Bernardo? Esto es decir, aquí no solo tenemos equipos y tenemos fotografías, aquí estamos tratando de conservar documentos históricos, ¿cierto? De documentos históricos, tenemos libros de más de 100 años aquí ya, ¿cierto?, que usaron nuestros profesores. Esos son reliquias que, a pesar de que hoy no se usan, tienen un gran significado. Este libro, este es El Dedo, es el periódico que los estudiantes de la Facultad de Medicina editaron del año 55 hasta el año 60, la primera promoción. Aquí está la historia. Un periódico. Aquí está la historia de la Facultad de Medicina. Sobre esto hacemos investigación, ¿cierto? Para contar la historia, nuestra historia, porque esto fue escrito por los estudiantes, ¿no es cierto? Hubo uno primero que se llamó El Dedo y hubo otro luego que siguió que se llamó El Micrótomo, ¿no es cierto? De manera que estos son documentos históricos, aquí hay fotografías, caricaturas, aquí estuvo la historia de la facultad cuando se suspendió, cuando se volvió a abrir y el por qué, cuando se fueron los profesores y volvieron. Es decir, esto es historia, esto es historia.
Y lo que hacemos aquí en el Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas es eso, no es más, recordar la historia. Alguien me preguntaba en algún momento que por qué yo no estoy en esas fotografías, doctor Rojas, y yo les decía que para poder entrar aquí hay que morirse. No. De manera que no pensemos en eso. Espero que en algún momento voy a tener que estar aquí, pero por ahora lo que hacemos es desarrollar esta empresa. Una empresa de historia, una empresa de investigación, una empresa académica, una empresa del recuerdo. Qué lindo. Bueno, resulta que usted es anestesiólogo, usted es médico, cirujano, y entonces, venga, le recibo. Y entonces usted se hizo anestesiólogo, ¿eso fue en qué año? ¿Se hablaba ya en forma de la anestesiología o no? Claro que sí, yo comencé, estoy cumpliendo 59 años de anestesiólogo, doctor. Y miremos un poquito la cámara, cuéntenos. El programa de anestesiología se fundó el 21 de noviembre de 1961. O sea que el año entrante cumplimos 60 años de que el programa de anestesia, hemos formado ya aquí más de 160 jóvenes anestesiólogos. ¿Y usted dónde se hizo anestesiólogo? Yo me hice anestesiólogo en Manizales. Ajá. Yo estudié aquí en Manizales. ¿Y quiénes fueron los primeros docentes que llegaron con...? Con el doctor Pedro Bonivento fuimos los primeros anestesiólogos que nos formamos aquí en el primer programa de especialización de toda la universidad. No había programas de especialización en nada, absolutamente nada. La primera fue el de anestesia. Los profesores fueron el doctor Gustavo Gómez Calle, ¿no? Y el doctor Hernán Cuartas en ese momento. Que venían de otras ciudades. El doctor Gustavo Gómez Calle venía de Medellín, ¿cierto? Y ahí comenzó el programa de anestesiología y el departamento de anestesia de Manizales, que tiene una gran importancia, ¿no? A pesar de ser una ciudad pequeña y a pesar de ser un programa pequeño, Manizales tiene dos expresidentes de la Sociedad Colombiana de Anestesia, el doctor Rafael Macías y personalmente, que soy presidente de la sociedad, y también tiene la máxima condecoración de la Sociedad Colombiana de Anestesia, que es el Hombredane de Oro. Eso lo tenemos la doctora Cecilia Correa y yo. Es decir, a pesar de ser un programa pequeño, creo que hemos hecho alguna labor. Bueno, ¿y qué recuerdos le trae estas máquinas que son de anestesiología? Estas máquinas me traen todos los recuerdos, doctor Rojas, ¿cierto? Partiendo de esa que mostramos, que vamos a mostrar, o ya mostramos, que es el aparato con el que ventilamos y sostuvimos al doctor Gilberto Villegas Velázquez. Aquí aparecen entonces después toda la serie de ventiladores. El Mar 7, el doctor era el primero, luego vino el Mar 8, luego vino el Mar 10, luego vino el Mar 14. ¿Qué es un ventilador? Es un ventilador, es un ¿Qué es? equipo con el cual se sostiene la ventilación. Modernamente, hoy en día, en las salas de cuidado intensivo, son ventiladores sofisticadísimos, electrónicos, que todos se lo dicen al médico. Sí. En esa época todo lo teníamos que buscar nosotros al pie del paciente. Bueno, y entonces, ¿esto qué? ¿Controlaba la respiración del paciente? Controlaba la ventilación del paciente. Pero tenía la bolsa... No, esto automáticamente, aquí viene una manguera que lleva al paciente al tubo orotraqueal y entonces el aparato internamente produce la ventilación y la expiración del paciente. ¿Y va conectado a una pipa de oxígeno? Claro, por supuesto, va conectado a un cilindro de oxígeno, sí, claro. Y di que estos eran equipos de cuidados intensivos. Prácticamente, eran equipos de cuidado intensivo. Pero ustedes tenían que estar, porque yo veía que los turnos de ustedes eran al lado, eso era pues encima del paciente y de los equipos, era muy, pues un poco artesanal el tema, ¿o no? Cuando el doctor Gilberto Villegas Velázquez se lo picó la culebra, y lo estábamos atendiendo, yo dormí 16 días en una camilla enseguida de él. 16 días, cuidando estos equipos. Cuidando al paciente. Sí, a los pacientes, pero no podía fallar esto. No, no podía fallar. ¿Y era con un equipo de estos? No, si fallaba se moría el paciente porque no podía respirar. Es decir, que los turnos de ustedes, eso era de día y de noche. No, sí. En esos casos estuvimos ahí, había que estar al pie porque no era mucho lo que se sabía de cuidado intensivo. Como le contaba en algún momento, este es posiblemente el primer caso de cuidado intensivo de Colombia. En mis investigaciones, en la investigación que yo he hecho históricas en Colombia,
en los libros que he publicado, este es posiblemente el primer caso de cuidado intensivo. ¿Y este equipo que está detrás de usted también es un ventilador? Este también es un ventilador Más moderno. Mucho más moderno. Esto ya era una belleza. Esto ya, pues, con esto hacíamos mucho más cosas que lo que hacíamos con los otros. Y no tenían que estar tan pendientes del paciente. Igualitico. Igual. Había que estar al pie del paciente. Teníamos ya un grupo de enfermeras muy interesante, muchachas que entrenamos nosotros y que estaban al pie del paciente. El cuidado intensivo es tete a tete. Ajá, cierto. Vamos a ir a este corte de comerciales para que nos remontemos a esa historia y podemos contextualizar con lo actual, que es lo que queremos que ustedes entiendan, porque muchas personas le tienen miedo a ese especialista anestesiólogo. No, yo qué voy a ir, qué tal que me deje morir o que me quede dormido y qué tal, para que ustedes entiendan la seguridad que ofrece hoy la cirugía a través de estos equipos y la tranquilidad que ustedes pueden tener para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Ya regresamos. Continuando con todo este proceso de la historia de la medicina y con el gestor de este gran proyecto, apoyado además por muchas esposas y exesposas de médicos que tenían en la sala estorbando todos estos equipos, pues gracias a ese aporte existe este sitio maravilloso, digno de conocer, la biblioteca de la Universidad de Caldas, en la Facultad de Ciencias de la Salud, frente al Hospital de Caldas, Manizales. Es un sitio donde todos pueden venir, es una biblioteca. Y estamos en las banquitas y en las mesas de los estudiantes. Pero qué bueno uno estudiar acá con la historia de todos los profesores que nos enseñaron todo este trasegar médico. Y entonces ustedes veían unos equipos que nos mostraba ahora el doctor Bernardo Campo. Y ha avanzado mucho la ciencia de la anestesia, que es su especialidad. Pero entonces muchas personas le tienen miedo a la anestesia, ¿no? Y que dirán, uy, ¿cómo sería eso antes? Que ustedes tenían que estar ahí las 19 días pegado al lado de su colega, que no se le fuera a morir, pendiente de todas esas máquinas. Y digo yo haciendo esto porque eso nos tocaba a nosotros. Dar bomba y controlar el paciente y clínica, tanta clínica. Hoy hablaba con Luis Miguel Marroquín, un cirujano, compañero mío, y me decía, Jorge, qué linda era la educación para ese entonces. Cuánto tenemos que agradecerle, palabras de él, cuánto tenemos que agradecerle a la Universidad de Caldas, ese esfuerzo académico, esa exigencia que tenían ustedes con nosotros, porque los turnos eran turnos, y los exámenes eran exámenes, y los libros eran libros. Bellísimo esto. ¿Cómo es ese tema de la seguridad de la anestesia? Todo eso que a usted le tocó vivir para contar lo que está sucediendo ahora y esos avances maravillosos con tantos equipos que existen digitalizados y demás. Sí, realmente hay un cambio fundamental de aquella época en el que éramos prácticamente nosotros en una relación íntima paciente-médico para mantener la anestesia, ¿no es cierto? Hoy en día la anestesia se ha complicado mucho desde el punto de vista de que los pacientes han aumentado en edad y cada vez atendemos pacientes con menos edad o con más edad. No es raro que uno tenga que atender un paciente en la mañana, un prematuro, ¿no? O un niño de 1 o 2 años, y en la tarde, ¿no? Tenga que darle una anestesia a un paciente de 80 o 90 años. Eso es una dimensión diferente como especialidad. Pero hoy en día, gracias a la Sociedad Colombiana de Anestesiología, que es una sociedad muy fuerte, se ha incursionado enormemente en la seguridad del paciente. Nada más esta semana pasada tuvimos de 8 a 10 de la noche durante 4 días conferencias sobre la seguridad del paciente. ¿Cierto? Nosotros hoy en día trabajamos muy importantemente en eso. Es una de nuestras primeras prioridades, porque nosotros mismos sabemos la responsabilidad que tenemos y los riesgos que tenemos cuando enfrentamos un paciente de 100 años, de 80 años, de 90 años, que es diabético, que tiene problemas cardíacos, que problemas respiratorios. Hay que enfrentarlo y darle seguridad para que salga al otro lado. De manera que eso es lo que ha sucedido. Independientemente de eso, ¿no? En la época que yo trabajé solamente teníamos
la mano del anestesiólogo que tomaba el pulso y el fonendoscopio para escuchar el corazón. Era toda la monitoría. Hoy en día, un aparato de monitoría y una máquina de anestesia es tan sofisticada como un panel de un avión, donde tú puedes encontrar todos los signos vitales, todos los resultados de todas las cosas. Eso nos da también mucha seguridad, de manera que ir a la sala de cirugía hoy en día para una anestesia, el paciente puede ir muy tranquilo y puede ir confiado de que tiene al frente un especialista de mucha responsabilidad. ¿Sabe que a uno le da mucha tristeza cuando un paciente se rehúsa a una cirugía porque mi tía me dijo que me quedaba dormida en la anestesia? Porque un amigo me dijo que cuidado se hacía operar, que es que la anestesia es muy peligrosa. Pero definitivamente hay un desconocimiento muy grande. Y que nos lo esté narrando un hombre que le tocó vivir lo artesanal de la anestesia y que ahora ya esté manejando toda la tecnología con sus estudiantes para ver estos equipos tan sofisticados que avanzan de una manera impresionante gracias a la biofísica y la biomédica, les garantiza eso. Mire, estuvieron 3-4 días hablando de seguridad médica en la anestesia. Ustedes nunca deberían de perder esa oportunidad. Ustedes veían unos equipos ahora, ustedes decían, ¿y con esos equipos nos daban anestesia? Y sacaban adelante médicos, niños, adultos, todos. Es el conocimiento. Eso es. Encontrar un libro abierto, como es el doctor Bernardo y todos los docentes que lo acompañan a él en este proyecto. Ahora me decía, mire, ese librito que yo le entregué ahora, yo no le dejo tocar a nadie. Es que están recopilando una historia muy grande. Ustedes ven todo esto es el esfuerzo, como dice él, que ¿por qué no está la foto de él? Porque todavía está vivo. Y todos, yo creo que todos los que están aquí, usted compartió con ellos. Absolutamente todos. Y debe ser angustiante hasta para él venir acá, pero él que dice, no, hagamos televisión, sigamos contando, voy a las conferencias, voy a los congresos, sigamos estudiando. Y todavía estudia y todavía le enseña a la gente. Todavía, doctor, sí, hay que estar ahí. Yo posiblemente yo ya no voy a la sala de cirugía por obvias razones, ¿no es cierto? ¿No? Pero a todos los encuentros académicos. Voy a todos mis encuentros académicos que tengo aquí, pero formamos gente para que haga las cosas con seguridad. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? En nuestro programa de especialización en anestesia, como te decía, donde hemos formado 160 anestesiólogos que están por todo el país, operando en todo el país. Y hoy en día, esta semana pasada, despedimos a los 3 muchachos que ya se convirtieron en anestesiólogos. ¿Cuántos años es la residencia actualmente? 3 años. 3 años, pero creo que se quedan cortos, nos quedamos cortos. Pronto ahora va que replantear eso, pero por ahora está saliendo gente supremamente bueno. Los 3 personales que salieron, uno se va para Medellín y los otros 2 se quedan aquí en Manizales. Bueno, yo quiero que le contemos, bueno, vamos a ir a este corte de comerciales, porque yo sí quiero que usted nos cuente que es que todo el mundo cree que la anestesia es que le pongo una careta y ya. Pero resulta que es que hay muchas modalidades de la anestesia. Que ustedes dicen, venga, a usted lo van a operar y le van a poner anestesia general o usted va a poder hablar en la cirugía y le van a colocar una anestesia, como dicen las señoras, del ombligo para abajo. ¿Cómo son todas esas variables que existen en la anestesia después de este corte de comerciales? Bueno, para responder la pregunta anterior, pero es que ya estoy viendo por ahí un electrocardiograma y otros equipos. Aquí quisiera uno hablar de tantas cosas y vean ahora dónde estamos. Hablemos brevemente cómo ha sido la evolución del tema de la anestesia, que todo el mundo cree que eran estas máquinas, pero uno también puede poner anestesia a nivel de la columna. No, hoy en día la anestesia ha evolucionado enormemente, ¿no? Ya los gases se usan solo en algún tipo de pacientes, ¿no? Pero hoy en día se usa anestesia intravenosa, hay muchas drogas muy importantes, ¿no? Anestesia intravenosa, y se usan también los bloqueos. Los bloqueos han tomado una importancia grandísima para el manejo particularmente del dolor. Nosotros estamos evolucionando mucho, doctor Rojas, hoy en la anestesia. Hoy en día estamos hablando de medicina perioperatoria. Estamos hablando de que el anestesiólogo
se responsabiliza del paciente desde cuando lo ve antes de la cirugía, lo acompaña durante la cirugía y lo acompaña posteriormente en el posoperatorio, para controlar su dolor, para controlar todas las complicaciones que puedan surgir de la anestesia, de manera que hoy en día tenemos gran cantidad de posibilidades desde el punto de vista anestésico. Bueno, historia. Estos son historia, dices tú. Estas son nuestras máquinas de anestesia, pues esta, la máquina de anestesia con la que trabajamos nosotros, ¿no? Esto es hoy comparado con una máquina de anestesia que es un verdadero computador, claro, ¿no? Con toda la monitoría puesta aquí, con todos los tipos de monitoría que usted se pueda imaginar. Esta es una mucho más antigua, que es una máquina por ahí del año 60, 65, 70. Esta ya es una máquina del año 80, 85, 90, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Claro, todas necesitaban bomba. Esos utilizaban balón, sí, esos eran, aquí llega, la respiración era manual, sí. Aquí va el paciente y ahí había un balón, otro. Ese también. Aquí estaba. Aquí se podía conectar también para el respirador también, pero cuando llegaron ya muy posteriormente, ¿no es cierto? Sí, no podíamos hacer. De manera que estamos viendo los gases, que está el oxígeno, aquí están los anestésicos. Ninguno de estos dos anestésicos se usa hoy ya. Etrane. El flotane y el atrane ya no se usa. Hoy ya tenemos otro tipo de drogas. El enflorane tampoco. Es decir, eso ha evolucionado afortunadamente mucho. Pero no obstante, estos eran métodos muy seguros. Dime. Eran métodos muy seguros. No, claro. Nosotros teníamos que trabajar a eso. Por eso la anestesia es tan trascendente y tan importante, porque la responsabilidad nuestra es muy grande en la atención del paciente. Quiero mostrarte, si tú me permites, doctor Rojas, el equipo que está ahí atrás. Este es un aparato para hacer pruebas funcionales respiratorias, un espirómetro. Hoy en día el espirómetro es un aparato que no es más pequeño, cabe más o menos en la mano y se conecta con el celular y ahí te aparecen todos los datos del aparato. Ahí había que inscribirlo, eso es un aparato, históricamente es de una importancia enorme. Yo no sé cuántos aparatos puede haber en Latinoamérica de esos. Este aparato estaba en el Hospital Santa Sofía y lo manejaba el doctor José Copiano y el doctor Fabio Franco. Fabio Franco, sí. Ellos eran los que manejaban esto. De manera que históricamente, para mí, ese es uno de los equipos estrellas de este Salud Museo. Y gracias a este equipo, después ya aparecieron los otros espirómetros. No se nos olvide que el Hospital Santa Sofía era un hospital antituberculoso, ¿cierto? Sí. De hospital antituberculoso se convirtió en hospital general, posteriormente se especializó en neumología, posteriormente desarrollaron la cirugía cardíaca, etcétera, y es un hospital de cuarto nivel de gran importancia en la actualidad. Pero esas son también evoluciones importantes de un hospital antituberculoso puramente a lo que es hoy en día el Hospital Santa Sofía, que tiene una tecnología enorme. Muchos de ustedes se han acostumbrado que Conexión Vital trae muchos especialistas y hablamos pues de enfermedades muy puntuales. Pero sabe que para poder hablar de una enfermedad, para poder hablar de un tratamiento, de un método diagnóstico, de una ayuda diagnóstica y terapéutica, tuvo que haber existido esto. Un libro abierto como es el doctor Bernardo, que no quedó sino reconocimientos de admiración por sus capacidades de haber interpretado su título de doctor como profesor, porque toda la vida se dedicó a enseñar y todavía enseña, y me llama, hagamos televisión y sigamos enseñando, y busque aparatos y contemos. Porque es que todo ese trasegar profesional, esa experiencia médica que usted tiene, es lo que nos permite afianzarnos a nosotros en una buena práctica médica. Cuántos agradecimientos, no sabe cuántas oraciones, cuántas cosas lindas hay desde mi práctica médica para usted y todo el equipo de mis profesores, porque nos tocó vivir esto y estar en turnos dele, y ellos iban y comían o iban a sus casas a darle vuelta a sus hijos un minuto, porque su hijo también se educó con nosotros como médico, actualmente pediatra, ¿no? Y nosotros nos turnábamos para estar pendientes del paciente. Todos esos
columnitas nos marcaban el oxígeno, el anestésico. Y ese equipo tan lindo, esa familia que era la academia nuestra. Porque todas esas fotos que ustedes veían ahora de nuestros profesores, nosotros vivimos una familia. Yo creo que si a ustedes les pedían la dirección de su casa, ustedes tenían que dar la del hospital. Todas las esposas de ellos hasta les llevaban a la lonchera porque no les quedaba tiempo. Y eso fue lo que nos enseñaron, a estar pendiente del paciente, a tener compromiso con el paciente. Porque es que, doctor Bernardo, toda su vida ha sido un quirófano y un salón de clase. 38 años 38 años enseñando. en el quirófano. En un quirófano. Sí, yo quisiera, doctor Rojas, una cosa. Gracias por tantos elogios y tantas palabras que usted ha dicho sobre mi persona. Yo simplemente he sido un médico que me gusta la anestesia. Yo digo mucho que yo nunca he trabajado, lo que hice yo fue divertirse. Anestesia, ¿cierto? Sí. Pero yo lo que quiero significar con esta conversación contigo hoy es las personas que están aquí, que ya se fueron, que están en esas fotografías, estos equipos que fueron con los que se atendieron pacientes toda la vida, estos y los otros que hemos mostrado, gente que trabajó con las uñas y llevó la medicina caldense a lo que soy, y llevó la Facultad de Medicina a lo que soy, y permitió luego que surgiera la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales, que es importantísima hoy. Es decir, yo creo que esta gente que está aquí, y lo que a mí me gusta es eso, doctor, más que lo que yo pueda decir y hacer, porque esta es nuestra obligación, además, doctor Rojas, ¿no? Claro. Esto es nuestra obligación, ¿cierto? De manera que es el reconocimiento a ello. Yo te agradezco mucho esta oportunidad, pero dámelo más así, más lo que yo he hecho, lo que ellos hicieron. Gracias. Pero gracias a, digamos, todo lo que ellos hicieron fue gracias al desprendimiento, a la falta de ego, a la compasión, porque ellos sí nos enseñaron la práctica médica desde la compasión, desde el humanismo, el querer al paciente, porque cuando él entraba como paciente, él no entraba como paciente, entraba mi papá, entraba mi hermanito, mi amigo. Y a eso es lo que tenemos que volver a llegar en nuestra práctica médica, porque infortunadamente se ha deshumanizado mucho en muchos colegas el ejercicio de la práctica médica. Y yo no tengo sino agradecimientos de corazón a la Universidad de Caldas, que me guió, que me orientó, que me acompañó, que me permitió disfrutar de tantos profesores que ya desde el cielo nos acompañan, y hoy en vida con el doctor Bernardo Campo, que no ha sido sino un ejemplo para todos los exalumnos de la Universidad de Caldas. Un hombre comprometido, un hombre entregado, un luchador, un hombre de hogar, de familia, y para nosotros como docente fue un papá. Yo tengo muchos agradecimientos. Pero yo te quiero contar otra cosita finalmente, doctor. En este sitio, doctor Rojas, hacemos 3 tipos de reuniones. Sí. Aquí los segundos martes de mes se reúne la Academia de Medicina y se dictan conferencias sobre medicina en general, se invita a profesores, etc. Los terceros jueves de mes hacemos el programa que se llama Recreando la Historia, y ahí contamos historia de la medicina. Llevamos ya 46 conferencias. Y en octubre hacemos una conferencia muy especial que se llama Humanismo y Salud. Ahí no hablamos de medicina ni de nada. Ahí invitamos profesionales de la salud a que nos cuenten otras cosas que hacen: pintura, música, literatura, etcétera. Es decir, humanismo y salud. ¿Cierto? De manera que todo esto se mueve aquí en este pequeño espacio. Qué lindo, doctor Bernardo. Muchas gracias a usted por todo ese esfuerzo académico, por esta labor tan linda que está dejando plasmada en la biblioteca de la Universidad de Caldas, en Manizales, creo que en la sede de las Ciencias de la Salud al frente del Hospital de Caldas. Y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, y esperamos que entiendan que gracias a esto estamos haciendo una práctica médica más humana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes muy amables. A ustedes también, muchas gracias. Felicidades. Muy amables a ustedes por acompañarnos. Felicidades.
partir